Bien, a estas horas de la mañana ya estamos comunicados, enlazados vía Zoom con el licenciado Alberto Castillo, Tito Castillo, apreciado colega, es decano del Colegio de Periodistas del Perú, a quien quiero agradecerle su participación. Tito, muy buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Un placer estar en tu programa Señal Alternativa. Solamente para aclarar, he sido decano del Colegio de Periodistas de Lima. De Lima. Vale la precisión, vale la precisión. Tuve la responsabilidad de reconstruir el Colegio de Periodistas. Es una tarea ardua que seguimos de cerca. Bien. Una información de último minuto nos hace conocer que a través de su tuit, Guido Bellido, es primer ministro, actual congresista, le ha pedido al presidente de la República mantener en el premediato a don Aníbal Torres, es decir, que don Aníbal Torres se mantenga como jefe del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que está pasando en la coyuntura política? En las últimas horas, órdenes de detención a exministro Juan Silva Villegas, detienen al ex primer ministro, requisitoriado por algunos temas ambientales. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú, don Tito? Bueno, yo quería partir de algo que la experiencia misma nos ha demostrado lo equivocados que hemos estado como periodistas desde hace muchos años, desde el año 80, pensando que el ministerio más importante a nivel de del gabinete propiamente era el Ministerio de Economía y Finanzas. Era el que controlaba la plata, acuérdate, en las discusiones en el Congreso de la República, amaraban el presupuesto, no entregaban aumento a los maestros, no entregaban aumento al sector público, para los jubilados menos. Entonces se había centrado tanto de quién iba a manejar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y los otros ministerios, prácticamente, o aparte del interior, no nos interesaba. Pero a partir del 2014, 2015, nos damos cuenta que el ministerio más importante no es Economía y Finanzas, y no es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, donde se ejecutan las obras más importantes que tiene que realizar el país, que tiene que hacer el país o el gobierno a nivel nacional. Carreteras de envergadura, puentes de envergadura, infraestructuras de envergadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde parece, no es que parece, sino se demuestra que está concentrado gran parte de la corrupción de los últimos años. Y te voy a decir por qué. ¿Tú consideras, Oscar, que el presidente Pedro Castillo en menos de 3 meses ha podido armar un equipo de corrupción para que maneje licitaciones, para que maneje otorgar la buena pro, etcétera, para su beneficio personal? Yo personalmente no creo eso. Comparto tu apreciación, Comparto tu apreciación, porque nadie postula a ser presidente de la República para llevar una banda de truanes al gobierno. Así es. Lo que pasa es de que esta mafia ya está enquistada desde la época, ¿qué te digo?, del año 80, del año 90, que han venido pasando gobierno tras gobierno, generación tras generación, y siempre se ha mantenido la corrupción. Y acá, lógicamente, ha encajado en ese aparato de corrupción, porque tú necesitas un presidente, ¿no?, que represente y digamos que digamos que estamos en democracia. Necesitas un presidente del Consejo de Ministros con su gabinete, que es el que va a ejecutar las licitaciones, etcétera, etcétera, y las obras. Y al final de cuentas, detrás de todo esto, de todo este aparato administrativo, político que tenemos, a mi modo de ver, existe una gran mafia. Una gran mafia que hasta ahora no se toca. ¿Crees que 100.000 soles a estas alturas
donde se están moviendo más de 1.000 millones de soles, es, digamos, es como para pecar, digamos así, entre comillas, y hablar, pues. Acá se tiene que ir al fondo del problema. Claro. Y el fondo del problema está en saber quiénes están detrás del poder político, que no mira derecha ni izquierda. Lo que mira es sacarle provecho a los actos de corrupción que puedan hacer estos partidos que necesariamente van a participar cada 5 años en las elecciones y que necesariamente van a ganar. No sé si me entiendes el mensaje. Quiero hacerte un añadido, Tito, a ver si nos ayudas a comprender. Los procesos de selección, los integrantes que son funcionarios públicos, que están años en la administración pública, tu apreciación es perfecta, porque se cambia autoridades cada cierto tiempo, pero la administración pública sigue ahí, enquistada en la administración de los recursos públicos. Quienes, y esto lo debe saber la opinión pública, quienes llevan adelante los concursos públicos no son los ministros, no son las autoridades. El orden administrativo, la ley obliga a que sea un comité de selección que esté integrado por funcionarios que tienen años administrando los recursos del Tesoro Público. De ahí que tu apreciación es válida y nos hace despertar a todos. Oye, es verdad, ¿no? Estamos persiguiendo, buscando que sacarlo no sé de dónde, a Juan Silva Villegas, que debe responder por sus actos. Oye, pero un ratito. ¿Y quiénes integran el comité de selección, quienes deberían haber entregado esa obra por más de 300 millones? Entonces, ahí no vemos nada. Es que eso es político, pues. O sea, el escándalo político no es lo mismo meterlo preso a un exministro que meter preso a Juan Pérez, que estuvo a cargo de la licitación, pues, del puente Tarata, por decirte, ¿no? No es lo mismo, no tiene la misma repercusión. Y ese es el problema, ¿no? El problema es que no vamos al problema de fondo. Acá siempre vamos a aspectos coyunturales. Y el otro tema que me preguntaste con el caso del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, definitivamente él se ha convertido en un escudero del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y que ha ingeniosamente utilizado las reuniones descentralizadas, que ya van como 16, creo, reuniones descentralizadas de la presidencia del Consejo de Ministros en diferentes regiones del país, con el propósito de responder los ataques de la coyuntura política. Porque ya mira ya tenemos más de 100 días, el presidente de la República no le rinde cuentas a nadie, ni nada, ¿no? O sea, como si no tuviéramos presidente, ¿no? Entonces, yo creo de que, a pesar de los compromisos que asumió el presidente Castillo de que iba a haber cambios, esto no va a suceder a corto plazo, porque no hay otro personaje que ya pechó a la prensa, ya se enfrentó con una serie de autoridades políticas, etcétera, y que al final de cuentas, pues, le ha dado, como se dice, buenos resultados, ¿no? O sea, choca, enfrenta, pero no responde, mejor dicho, ¿no? Claro, esta confrontación que hay entre el presidente de la República, las principales autoridades de gobierno, con la prensa, ¿cuánto daño le hace al país? Mira, yo te diría de que acá hay un problema de que lamentablemente algunas instituciones periodísticas no se hacen respetar. Y te lo voy a decir, por ejemplo. Yo he sido en el año 80, en el año 90, he sido cronista parlamentario. Ahí hemos tenido un círculo de cronistas parlamentarios, con su directiva, y cualquier problema, el círculo de cronistas parlamentarios se reunía con la presidencia del Congreso para solucionar problemas que se puedan haber suscitado en la época del Senado o en la época de diputados de ese entonces.
¿qué te digo? Hace más de 40 años no hay elecciones o no se cambia el presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios y prácticamente no tenemos una estructura que nos permita hacernos respetar como periodistas. En forma individual, reclaman los colegas de Canal N, reclaman los canelas de Panamericana, etcétera. Pero ¿qué es lo que le dicen los voceros o los miembros de la mesa directiva? Ustedes responden a los intereses de sus medios de comunicación. No responden a los intereses del gremio, del ejercicio profesional, ¿no? Entonces yo te digo, ¿con qué cara nuestros dirigentes del Colegio de Periodistas, el colega Ricardo Burgos, por ejemplo, el año pasado por el Día del Periodista, lo condecoró con la más alta distinción a la presidenta del Congreso, porque hizo una remembranza de que fue víctima de los atropellos que hubieron en la época de Velasco, o sea, un hecho que había sucedido hace más de 50 años, lo volvieron a mantener vigente para condecorar a la presidenta del del Congreso de la República. Hace más de un mes han inaugurado, ¿conoces el local del colegio? Ahí donde está el patio, y han puesto el paseo de la libertad de prensa, etc. Aquí ha sido la madrina, la presidenta del Congreso. No sé qué ha inaugurado, porque lo único que han hecho es pintar y poner ahí digamos, el cuadro meritorio de esta obra. Entonces la pregunta es, ¿con qué autoridad moral uno puede defender derechos cuando al final de cuentas con el otro brazo le está dándole, digamos, una fuerza vital a este tipo de que indirectamente significa pues atropellar los derechos de los periodistas que tenemos en el ejercicio? Esto me da pie, Tito, sí. Esto me da pie a hacer una pregunta abierta, ¿no? La institucionalidad en el país está por los suelos, de verdad que sí. Y en todos los sectores, ¿ah? En todos los sectores. ¿Cuál es tu opinión de esto? No, es que estamos atravesando una crisis, no solamente económica. Creo que si en algo podemos rescatar lo del COVID, es que nos ha enrostrado cuál es la realidad del sector salud en el Perú y por ende cuál es la realidad del sector educación en nuestro país. Totalmente desabastecidos, totalmente sin posibilidades de enfrentar cualquier tipo de enfermedad porque no hay medicamentos, no hay camas, no hay atención, etcétera, etcétera. Y lamentablemente parece que la lección no hemos aprendido. De igual manera se refleja a nivel de la institucionalidad de los colegios profesionales. Recién el Colegio de Abogados ha reestructurado su junta directiva y ya está encaminado nuevamente, pero hay otros colegios profesionales que no han solucionado el tema, ¿no? Por ejemplo, en Lima, nuestro colega Tripaqui salió elegido con 93 votos, de cerca de 5.000 miembros de la orden, ¿no? Entonces, no existe esa representación y si tú te das cuenta, con mayor profundidad, el desinterés que tenemos los hombres de prensa, al menos los profesionales y los jóvenes estudiantes, que ya no les interesa la institucionalidad. Hemos llegado a un nivel de crisis tan individualista que nos preocupamos por lo de nosotros y no nos preocupamos por el colectivo a donde pertenecemos, ¿no? No puede haber democracia si tú no fortaleces las instituciones cívicas de nuestro país, ¿no? Tito, de verdad que este concepto que acabas de precisar, que no puede haber democracia sin el fortalecimiento de las instituciones, es una verdad a gritos que exige la reacción de los gremios. Y para que los gremios reaccionen hay que empezar a democratizarlos en todos los niveles, porque si no, lo que estamos cosechando es el desinterés de los jóvenes profesionales a participar en la vida gremial de sus respectivas carreras profesionales, y eso es lo que no se debe hacer. Claro,
el tema es de que la institucionalidad en el país se está perdiendo cada vez más, y inclusive ya no aparecen dirigentes que quieran asumir pues la Secretaría General de los sindicatos, por ejemplo. Yo he conversado con muchos dirigentes sindicales que han dicho, no, hasta acá nomás, este es mi último periodo. Y van a convocar elecciones, y no pueden convocar elecciones porque ya en reiteradas asambleas la gente no va. O sea, no hay ni para elegir al comité electoral. De igual manera sucede con los colegios profesionales. Para que no le apliquen la multa, van, votan, pero votan por cualquiera, no por el profesional pues que verdaderamente va a defender esos intereses institucionales. Y como hay ese desinterés, empieza la corrupción en los colegios profesionales. Nadie fiscaliza, ¿no? Hay balances que se presentan a media caña, como se dice, ¿no? Lo que me interesa presentar, pero lo que no te interesa presentar, no lo presentas. Pero tampoco se convoca asamblea, no hay nada. Y eso es reflejo de lo que pasa en los partidos políticos. Claro. Entonces, ya esta es una cadena que tiene que ver necesariamente, que tiene que ver con el comportamiento de los peruanos, que tiene que ver con el comportamiento de la gente, de al menos salir a reclamar. Y en esto yo tengo una posición, tú sabes, crítica, toda la vida la he tenido, de defensor de los derechos humanos, etcétera. Y en cierta medida, si tú analizas las marchas que está realizando la derecha acá tradicional, en cierta medida es positivo. No digamos porque quieran sacarlo a Castillo, ojo, no por eso, sino porque ya empezaron a pisar la calle. La derecha históricamente acá en el Perú nunca salió a las calles. Es más, la experiencia del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que hizo reforma agraria, nacionalizó empresas, era para que se genere acá en el Perú una burguesía nacional que no la tenemos. Nosotros tenemos testaferros de burguesía. ¿Te das cuenta? Entonces el hecho mismo, que si ahora están saliendo a protestar porque están en contra de este gobierno, sin embargo no se hacen la autocrítica histórica, pues. ¿Cuál es la autocrítica histórica? Que Pedro Castillo ganó porque la derecha no fue a votar en las elecciones, pues. No votaron en Surco, no votaron en San Borja, no votaron en La Molina, no votaron en San Isidro, en Miraflores. El 30% del electorado de esas zonas, que era más de 1 millón de votos, no fueron a votar. Entonces, ¿qué culpa le pueden echar a Pedro Castillo? Ahora dicen que hubo fraude. No ha habido nada de eso. Ganó y la gente apostó a pesar de toda la campaña anticomunista que se realizó en la segunda vuelta. Y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? O sea, no podemos actuar, no, tenemos que analizar para poder avanzar, ¿no? Entonces, ahora, te voy a decir, de repente, tienes conocimiento, se está impulsando por parte del mismo gobierno y con algunas organizaciones sindicales, incluida la CGTP, se está convocando a un paro nacional para el 27-28 de este mes. La agenda tiene 2 puntos. Uno, asamblea constituyente, y el otro punto es que se cierre el Congreso. A mi modo de ver, eso no es una posición principista, pues. A pesar que yo tengo muchos amigos ahí en la central sindical, pero eso no es una posición principista. Acá tienen que irse todos. Tienen que irse todos, esa es la pura verdad. Y hacer una buena selección de políticos, bueno, que asuman la conducción del país. Y que garanticen sobre todo que la administración electoral, o sea, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir el proceso electoral, sean gente proba. Porque desde ahí empiezan los problemas. El problema es, en esa parte tienes razón, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no tenemos una ley electoral, pues. Claro. Eso se va cambiando de acuerdo a los intereses de cada Congreso de la República. Has visto ahora último, vencieron las inscripciones el 15, después el 22, y ya no iba a haber elecciones. Sacaron una ley
para que se habilite unos días más, porque el partido del Fujimorismo, el partido de Luna Gálvez, el Partido Morado y otra agrupación política no habían conseguido pues inscribir a todas sus listas a nivel nacional. ¿Ves? Entonces, así, y bueno, y tienes un Jurado Nacional de Elecciones que ha dicho que no, que se mantiene, y hay otro enfrentamiento ahí, lógico, un enfrentamiento político que se genera y que puede poner peligro en las elecciones municipales como las elecciones regionales que se avecina el próximo 2 de octubre, ¿no? Don Alberto Castillo, Tito Castillo, de verdad que conversar con usted es de lo más sabroso, ¿ah? Tantas cosas para conversar. Yo saludo que nos permitas conocer tus opiniones, porque uno aprende, de verdad que sí. Me has hecho recordar tantas cosas. Antes, Tito, a la calle salían los trabajadores a defender sus derechos laborales, consecuencia con derechos laborales. Eso es el gran ausente en los reclamos que vemos en las calles. En las calles lo que se pide, cambio de presidente, que se vayan todos muy bien. Oiga, pero el pueblo está sufriendo. Las organizaciones laborales, los derechos laborales están maltratados. Pero las si me das 2 minutos, están maltratadas. Si me das 2 minutos sobre ese tema, o ya estamos volando con el tiempo. Todo el tiempo. Mira, ese es un acuerdo político. Ese es un acuerdo político. ¿Y sabes por qué es un acuerdo político? Porque no quieren chocar con el sistema. Si tú me dices que no hay trabajo, ahora no va a haber que comer, no se fomenta el empleo, se están cerrando los negocios, eso es producto del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, no. Ese es el problema de la crisis económica que está viviendo el Perú y que lamentablemente este señor, que lamentablemente es un impostor, que se llenó la boca en su candidatura como hacer el cambio a nivel como izquierda y no lo está cumpliendo. Ese es un pacto político que existe entre la ultraderecha y este sector que gobierna. ¿Es cierto o no que se han puesto de acuerdo entre el fujimorismo y el serronismo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Ahí están los resultados. Ellos son los que han elegido, se han dado la mano. ¿Por qué? Porque al final el caso de Cerrón y el caso de Keiko van a ir a parar al Tribunal Constitucional como última instancia. Pero es más, te voy a decir, dicen, ¿no? Se ha encontrado una cuenta de Cerrón, una cuenta millonaria de Cerrón. ¿Tú sabes cuánto ha recibido en el 2000 Cerrón por parte de la OMPE? Más de 8 millones de soles por tener la bancada más representativa. Y son tan no leen, mejor dicho, lo de la bancada, que se han dividido en 3 pensando que a los 3 le va a caer o no. Acá el único que le cae es al partido que está reconocido. ¿Tú sabes cuánto ganaba Keiko cuando tenía 73 congresistas? Que le pagaba la OMPE, o sea, con nuestra plata. El Estado, por tener la bancada más, y todos ganan, ¿eh? Hasta Fuerza Popular, Somos Perú, o los morados, ganan 200, 300 mil soles porque el Estado le da. Como organización, ¿para qué? Para fortalecer la democracia, para que se fortalezcan los partidos políticos, para que tengan comités, etcétera, etcétera, y capaciten a sus militantes. Y eso no existe. Esa plata, ese billete va directo al bolsillo de los que gobiernan el partido. En este caso, si hablamos de Perú Libre. De Perú Libre. Claro, no, estamos hablando de Cerrón, pues. Es el dueño, pues. Así de sencillo es la cosa. Y en esa torta no entra Pedro Castillo. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está la bronca. Pero mientras no, que mi ministro, que el otro, esas son tonterías. Porque al final de cuentas, ni los congresistas quieren irse, ni el presidente quieren irse. Pero nos distraen en este enfrentamiento para seguir sacándole mayor provecho y mantener una estructura de poder que les permita, pues,
ser intocables, digamos así, en el tema de la corrupción en nuestro medio, ¿no? Tito Castillo, la producción me dice que si no corto, me cortan, y eso yo no quiero, porque No, de verdad, qué disculpa que me ilustrativa. retrasé para entrar, pero no hay problema. Tito, qué ilustrativa tu participación. Espero contarte en las siguientes ediciones. Me avisas. Con no hay nosotros. Problema. De verdad, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Hemos estado con el licenciado Alberto Castillo, Tito Castillo, decano del Colegio de Periodistas de Lima, es decano del Colegio de Periodistas de Lima, a quien de verdad le agradecemos su participación importantísima